Hola a todos, mi nombre es Carmen Trejo, residente de radiología del Hospital Morales Meseguer en Murcia, y en esta breve charla pretendo resumir de forma concisa los resultados de este metaanálisis que buscamos, puesto que queríamos responder a la siguiente pregunta clínica. ¿Conocemos la precisión de la angioRETAC y resto de modalidades no invasivas en la caracterización de la estenosis carotidia? Este metaanálisis pretendió reclutar aquellos estudios publicados entre 1980 y 2004 que comparasen modalidades de imagen no invasiva con la arteriografía por sustracción digital. El objetivo era comparar la precisión de las modalidades de imagen no invasivas con la angiografía en la caracterización de la estenosis significativa de arteria carótida interna según los criterios NASTED en pacientes con enfermedad carotidia sintomática. Los pacientes realizaron una búsqueda bibliográfica que ellos mismos especifican y utilizaron los criterios STAR, Cochrane Database of Systematic Review Methods y QUADAS para valorar y calificar los distintos estudios encontrados. Finalmente, se quedaron con 41 estudios que incluían 2.541 pacientes. En estos estudios se comparaba la precisión de modalidades de imagen no invasivas como la ecografía Doppler, la angioresonancia magnética sin contraste, la angioresonancia magnética con contraste y el angioTAC con el gold estándar que era la arteriografía. Una vez se obtuvieron todos los datos de las tablas 2x2 y los verdaderos y falsos diagnósticos, se dividieron a los pacientes en 3 categorías diagnósticas. Una categoría de definitivamente no operable, que eran aquellos pacientes que tenían una oclusión completa de la carótida interna o una oclusión del 0 a 49%, pacientes probablemente operables que tenían una oclusión entre el 50 y el 69%, y pacientes definitivamente operables que tenían una obstrucción entre el 70 y el 99%. En cuanto a los resultados, en aquellos pacientes con estenosis grave, se observó cómo existía una superioridad evidente en la angioresonancia magnética con contraste, tanto para la sensibilidad como para la especificidad, con respecto al resto de categorías de imagen. Y además se observó también altos valores de especificidad en el angioTAC. En el caso de los pacientes con estenosis moderada, la angioresonancia magnética con contraste volvió a ser superior al resto de modalidades de imagen, tanto en sensibilidad como especificidad, pero llamaba la atención valores muy bajos de sensibilidad, tanto en la ecografía como en la angioresonancia magnética sin contraste, que los autores advierten que deben interpretarse con cautela por 2 motivos. El primero de ellos, por el hecho de que existían una infrarrepresentación de los pacientes que se encontraban en la categoría diagnóstica de estenosis moderada, y como se puede ver aquí, existiendo 157 pacientes con estenosis moderada frente a 515 con estenosis leve y 815 con estenosis grave. Además, los autores también recalcan el hecho de que existen otros estudios que sí que apoyan estos valores tan bajos de sensibilidad para la ecografía en el diagnóstico de estenosis moderada, siendo la concordancia interobservador bastante baja con respecto al diagnóstico de estenosis grave con la misma modalidad de imagen. Y por último, en los pacientes con estenosis leve, la sensibilidad y especificidad de la angioresonancia magnética volvió a ser superior al resto de modalidades de imagen de forma estadísticamente significativa. Como conclusión, podemos decir que, según los resultados de este metaanálisis, la angioresonancia magnética con contraste parece ser superior al resto de modalidades de imagen en la caracterización de la estenosis grave, aunque tenemos que tener en cuenta un posible sesgo de publicación, puesto que es una técnica muy novedosa y su efecto puede estar magnificado en la literatura científica. En segundo lugar, los estudios incluidos formaban parte del ámbito de la investigación y, por lo tanto, pueden obtenerse resultados distintos al aplicarlos a la práctica clínica habitual. Tenemos que tener en cuenta que si en este estudio existe una infrarrepresentación de otras categorías de estenosis distintas a la estenosis severa, y por lo tanto se necesitan estudios doble ciego prospectivos de validación de pruebas diagnósticas para determinar la precisión de estas técnicas en pacientes con estenosis moderada.
Además, los autores también ponen de relieve la presencia de un sesgo de validación de pruebas diagnósticas por el hecho de que la mayoría de estudios, el criterio para incluir al paciente dentro del estudio era que se hubiese diagnosticado mediante una ecografía Doppler de la estenosis carotidia. Por lo tanto, la precisión diagnóstica que se estaba midiendo era realmente la precisión o la capacidad de confirmar ese diagnóstico inicial y no de hacer un diagnóstico inicial per se. En este caso, estaríamos sobreestimando el efecto, la precisión de esa modalidad de imagen. Y por último, probablemente la arteriografía convencional comparada con la arteriografía 3D rotacional infraestima la estenosis. Sin embargo, no podemos modificar el gol estándar sin volver a repetir los ensayos clínicos que se realizaron en su momento y establecer la relación entre el porcentaje de estenosis y el riesgo de infarto. Y bueno, eso es todo. Espero que hayáis aprendido mucho y os haya gustado y nos vemos pronto. Adiós.